vamos a ver unas coberturas más de especiales de responsabilidad civil y vamos a ver responsabilidad civil patronal. ¿Sí? Nos alcanza el tiempo. Sí, quería que veamos un fallo, pero no encuentran acá el que yo les había pasado y mi otro pendrive murió. Tengo que buscar de nuevo. ¿Sí? ¿Construcción o no llegamos a ver construcción? ¿Demolición nomás? Digo 4, demolición, carteles, ascensores, productos, carteles. Hoy vamos a ver de construcción, paramédicos, responsabilidad civil y responsabilidad civil comprensiva. ¿Sí? De estos y yo creo que con eso terminamos. Yo quería ver un caso más, pero ya lo recibimos. Deberíamos terminar responsabilidad civil con eso. ¿Cómo va para el final? ¿Ya tienen fecha? Sí. Final, el año que viene. Para el parcial. Final. ¿Lo están sabiendo? Mayo, el año que viene. Ahora no nos entra. Abril, mayo, que se donde se anda ahora en noviembre y terminamos. Eso es lo que Pablo. Está bien. O sea, tienen tiempo para prepararse. Pero hay que apuntar a probar ahora la oralización, parciales y después hay que apuntar. No, para arrancar a estudiar con todo, estudiar con el programa. No estudien el libro, punto por punto del libro, estudien punto por punto del programa, porque el libro no hizo la superintendencia, el libro hizo FAPASA, la Federación Argentina de Productores Asesores. Lo hizo de acuerdo al programa. Teóricamente sí. El tercer libro ya le faltan algunos temas. ¿Sí? ¿Tienen calor? Vamos a ver la puerta. Y esos temas se pueden encontrar fácilmente por internet. Hay compañías aseguradoras que ponen algunas informaciones en las páginas o conseguir en la página de la superintendencia. Pero lo ideal es estudiarse el programa, saberse el programa. Pero más o menos lo que vamos a ver casi todo el programa, o lo más importante por lo menos. Sí, nosotros por lo menos mi parte, todo lo que es mi parte, dimos punto por punto el programa. Así que no sé, Pablo, cómo hará Bueno, yo les empiezo a explicar. Vamos a ver hoy la cobertura de responsabilidad civil. Excavaciones es la misma para todas estas circunstancias. Se llama de excavaciones, construcción de edificios, instalaciones y montaje con motivo de la construcción o refacción de edificios. Así hecho. ¿Sí? Sí. Excavación, construcción de edificios, sí. Construcción de edificios, instalaciones, montaje con motivo de la construcción y refacción de edificios. Todo para edificios. ¿Sí? Vamos a ver el riesgo cubierto. Como todos los seguros de responsabilidad civil que tienen por objeto mantener indemne al asegurado, ¿cierto? Respecto de los daños que pueda sufrir un tercero. El riesgo cubierto en la cláusula primera de estas condiciones especiales tiene una serie, ¿sí?, de enumeración de todos los riesgos que son cubiertos, ¿sí? A excepción, ¿vieron? Cubre ¿sí? Te voy editando y voy leyendo ahí porque yo no me acuerdo. Ustedes no tienen que saber de memoria esto, sino que nosotros ahora lo vemos y tampoco se les va a preguntar eso en el examen, ¿sí? Sino que lo vemos para que ustedes comprendan después cuando tengan que trabajar. Derrumbe de edificio en construcción. Derrumbe de edificio en construcción. El primer daño que está cubierto, ¿sí?
caída de objetos. Es decir, los daños que sufran terceros a causa del derrumbe. ¿Sí? B, por caída de objetos desde el edificio. ¿Sí? Ya sea materiales, ¿Eso está en la filmina? Sí, está todo en la filmina. Eso que usted está hablando, independiente, puede ser una sola planta o de ahí para arriba tiene que tener un edificio de 2 o 3 plantas para que cubra, o que sea solo una planta ya es suficiente. No habla de cuántas plantas. ¿Sí? Cualquier construcción está hablando. Habla de edificios. Lo que te da esta reglamentación, esta resolución, te da cuánto tiene que ser la altura entre piso y piso para estar cubierto como altura máxima, ¿sí? Eso debería entender más un maestro mayor de obra, un ingeniero civil, todo eso, pero habla de que sea, cuando hablamos de plantas superiores, que no sean más de 6 metros de altura, y lo que son de planta, parte de la planta baja, que no sea más de 4 metros de altura. Eso hace referencia, habrá sabido un técnico a qué denomina eso, pero siempre tiene que ser edificios en altura. ¿Sí? ¿Y caída de objetos del edificio o cuál? Del edificio, de la construcción, del edificio que se esté refaccionando o construyendo. Claro, pero de la estructura o puede ser objeto Que se encuentren dentro y pueden también formar parte, depende de lo que se esté haciendo. Exactamente, si yo estoy construyendo y estoy levantando una pared, vieron que cuando se construyen los edificios suelen poner tipo unos protectores de chapa, ¿sí? Para evitar que caiga, ya sea el mismo material, caiga la persona o caigan las rampas esas que arman para pararse. Cualquier objeto que esté incluido o sea utilizado forma parte de ese edificio en construcción o refacción, ¿sí? Después dice, incendio o explosión, ¿sí? Está incluido, ¿sí? Lo que excluye las condiciones generales, los daños por incendio o explosión, acá sí se incluyen. ¿Okay? Después, cables y descargas eléctricas. Daños causados por cables o descargas eléctricas. Carga y descarga de materiales. En el proceso de carga y descarga de materiales que se cause un daño a un tercero. ¿Sí? Generalmente cuando son edificios muy en altura a veces se pueden utilizar grúas o levantan así con mecanismos manuales y todo eso. Después habla de abertura de zanja. Los daños causados por aberturas de zanjas. ¿Sí? Y después todos los daños que se produzcan por probar las instalaciones del edificio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Generalmente los seguros de responsabilidad civil no cubren los daños causados por incendio, por calderas, ¿sí? Por derrame de fluidos, por liberación de gas, etc. Pero si ese daño se produce cuando se está probando la instalación hecha o refaccionada, ahí sí está dentro de la cobertura. ¿Se entiende? Si hay un escape de gas y eso produce un incendio, produce una explosión, no está cubierto. ¿Se entiende la diferencia? Lo que se prueba aquí no es que se prueba, ¿sí? Cuando se está probando la instalación de agua, de gas, de agua caliente, de luz eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y en abertura de zanjas, sí. Se supone dentro del sitio donde se están construyendo terceros, es difícil que haya, a no ser empleados y contratistas. Pero si la abertura se realiza en la vereda, cubre. Si es necesaria y está prevista en la construcción, sí. Lo que tenemos acá, lo principal para
llevar a cabo primero la cobertura son los planos aprobados. Conforme a los planos aprobados se evalúa qué es lo que se va a hacer, lo que se puede hacer y cuál debería ser el resultado. ¿Sí? Si yo conforme al plano, ¿sí?, no tengo ninguna zanja en la vereda, no va a estar cubierto. Yo la zanja tengo que armar sí o sí, por ejemplo, para instalar las columnas de un edificio. No tengo mucha idea, pero sé que se excava, ¿sí?, que tiene que estar bajo tierra. Bueno, eso puede causar, ustedes no se imaginan lo más fácil, que caiga un tercero. Pero ¿qué puede pasar? Que yo abra una zanja y eso haga que le afecte la propiedad del vecino. Pueda filtrarse agua, pueda tener una napa abajo, ¿sí?, pueda excavar cerca del muro y hacer que se afloje los cimientos del edificio de al lado. Puede caer el muro para él. Puede caer el muro, ¿sí? Eso es lo más probable que tenemos, que son daños más graves, no que alguien caiga, ¿sí? Si bien puede pasar, ¿sí?, eso sería lo que se está asegurando con el tema de la zanja. ¿Okay? Nunca van a estar cubiertos por este seguro, al igual que el de la demolición, ¿sí?, los daños que se causen a servicios públicos o privados que sean subterráneos. ¿Sí? Por ejemplo, si hay subte, si hay trenes cerca y todo eso, ese daño a esa prestación de servicio nunca va a estar cubierto. Va a tener que responder el asegurado por ese daño, porque eso tiene que estar previsto en los planes, hasta dónde pueden llegar, etcétera, a causa de ese servicio. ¿Quiénes son los asegurados? ¿Sí? Acá tenemos como asegurados, primero y principal, el propietario del inmueble que se está construyendo, que se está refaccionando, que se está excavando, que se está, etcétera, etcétera, arreglando. ¿Sí? Segundo asegurado, los contratistas y subcontratistas que se encuentren o que figuren en el frente de la póliza. ¿Sí? Siempre resalta esta resolución que figure enfrente de la póliza. Yo creo que el frente de la póliza debe ser así, porque en el frente de la póliza tiene que figurar el nombre del asegurado, la suma asegurada y las advertencias al asegurado. Sí, que vamos a tener que cambiar como por un plano de la póliza. ¿Sí? Esos asegurados, ¿sí?, obviamente no se consideran terceros, por ende los daños que sufran ellos no están cubiertos, ¿sí? Si se consideran terceros, los dueños de los departamentos, si estamos hablando de un PH, de una propiedad horizontal, ¿sí?, un edificio que tenga departamentos, ¿sí? Si los propietarios, ¿sí?, o los inquilinos o usuarios de ese departamento no intervienen en la obra, por ejemplo, una refacción de una parte común de un edificio es el ascensor, ¿sí?, un sector común. Por ende, supónganse que se esté refaccionando o cambiando por uno moderno, etcétera, etcétera. Ellos, si no intervinieron y no intervienen en lo que es la contratación de todo lo que es el servicio, sino que lo hace el propietario del edificio, bueno, o sea, el que lo había construido en ese entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se presta confusión la ley, porque si decimos que ellos sí son terceros y son propietarios, son también dueños de parte del edificio, ¿no es cierto? Salvo de las partes comunes. ¿Y si forma parte el dueño de un departamento del consorcio que contrató? Ese es el problema, ¿sí? Para ver si se consideran o no terceros, ¿sí? Si no figuran como asegurados, ¿sí?, se los considera terceros. Y ellos pueden ser
¿sí?, indemnizados por los daños que sufran a causa de esa obra. ¿Sí? Esa cláusula que establece de forma así limitada, simplemente así lo dice la resolución, genera esa confusión. Va a tener que demostrar este dueño del departamento que él no es propietario de ese sector, que él no forma parte del consorcio y que él no tiene intervención en la obra para poder considerarse tercero y ser indemnizado. ¿Se entiende? Se va a complicar en ese caso y capaz se resuelva en juicio, ¿no? A ver. ¿Cuáles son los riesgos excluidos? Acá estaría para leer. Vamos a abrir un poco porque la verdad en la puerta. Por favor. ¿Cuáles son los riesgos excluidos? Primero y principal, dice, quedan excluidas las responsabilidades por daños causados a terceros por vehículos automotores y o remolcados y o por la carga transportada en el mismo. ¿Se acuerdan ustedes? Piensen en general los vehículos que se usan en la obra. Generalmente en todos los demás seguros de responsabilidad civil, los daños causados por vehículos no están incluidos. ¿Por qué? Porque tiene su propia cobertura. Acá, ¿sí?, también están excluidos, ¿sí?, de igual manera. Salvo que con una cobertura especial se los incluye. Por ejemplo, en el caso de las grúas, ¿sí? Pasa, ¿sí? También la responsabilidad civil, ¿sí?, en que puedan incurrir la totalidad de los profesionales intervinientes. Los profesionales que intervengan, los daños que estos causen, generalmente el daño que puede llegar a causar un profesional es desempeñándose mal, ¿sí? Y eso debería estar cubierto por la cobertura de responsabilidad civil profesional, forma la praxis, ¿sí? Acá hay una salvedad. Mira, está re loca. Hay una salvedad, ¿sí? Si la compañía aseguradora decide cubrir ese daño, tiene el derecho a la repetición, ¿sí? Se vuelve facultad para la compañía aseguradora. Acá estamos hablando de arquitectos, ingenieros civiles, maestro mayor de obras, ¿sí? Y otro especialista que se necesita en el caso de lo que se está haciendo, ¿sí? Sobre todo para lo que es prestación de servicio. Todo lo que son el tema de electricidad también es muy grave, porque muchas veces muchos de los obreros mueren electrocutados en las obras por una mala instalación. Los técnicos de seguridad y higiene, sobre todo, sí. Muy bien. Después, tercero, ¿sí?, la responsabilidad civil por el uso, ¿sí?, fijo destinado a producir o transportar vapor, calor, fluidos, ¿sí?, lo que son el uso de calderas, líquidos calientes, gas, ¿sí? Eso está excluido salvo que se esté probando una instalación, ¿sí? Ya lo hablamos, ¿sí? Después, también queda excluido, ¿sí?, ya le había dicho eso, los daños que se hagan en instalaciones subterráneas de servicios públicos. ¿Tienen ahí eso? Igual al de la demolición. Hasta ahí estábamos igual. Está bien. No se consideran terceros. ¿Sí? Ya habíamos dicho primero el tema de los dueños de los departamentos de un PH, de una propiedad horizontal, ¿sí? Los empleados en relación de dependencia, ¿sí?, de las empresas contratistas y subcontratistas. Los directores de las empresas, ¿sí?, el propietario del inmueble
los contratistas y subcontratistas siempre y cuando figuren en el frente de la póliza. Esa es la condición sine qua non. Que si no existe, no va. ¿Ok? Lo del frente de la póliza. Habría que ver en la realidad si yo no chequeé si se están haciendo estrictamente así las pólizas. ¿Quién trabaja con una compañía? No sé. Todavía no se están utilizando. Será la segunda página. Pero depende. Porque si es para obra pública, y todo, por ejemplo, que exige que esté en la póliza. Y eso ya lo hemos hecho en el año pasado. O sea, ¿vos con qué compañía trabajas? Con muchas. Bueno, pero no son muchas las que otorgan este tipo de cobertura. ¿O sí? No todas. No todas. Y dependiendo de lo que es también. Si es un edificio, una escuela, una trabaja, depende de la construcción. Pero se adapta más o menos a la resolución, esta nueva de las pólizas. Sí. Sí. Teóricamente debería ser así. Debería ser. ¿Sí? Bueno, eso ya vimos. ¿Sí? Tampoco se consideran cosas de terceros. ¿Sí? Cosas de terceros al efecto de indemnizar los daños que sufren estas cosas, ¿no? Todos los objetos que se encuentren dentro de la obra, que pertenezcan al propietario del edificio, contratistas o subcontratistas. Cualquier tipo de objeto, la resolución no aclara, ¿sí? Ya sean móviles, muebles, inmuebles, no importa la categoría, ¿sí? ¿Cuáles son las cargas especiales que tienen? ¿Sí? Las dos cargas especiales, o sea, más importantes, incluyendo además la de las condiciones generales, siempre tiene que estar mirando la de las condiciones generales, son dos. Primero, que actúen profesionales autorizados y matriculados por la autoridad competente. ¿Sí? En la obra, en la construcción, la refacción. Profesionales con matrícula, autorizados por la autoridad competente. ¿Sí? Y segundo, que se proceda conforme planos aprobados por la autoridad competente. Teniendo el plano aprobado, puedo tomar la cobertura. ¿Sí? Esta cobertura en general no se le otorga a obras ya comenzadas, salvo que en el frente de la póliza se establezca que ya fue comenzada la obra y se describa el estado en que se encuentra. Pero es muy raro que la compañía te acepte la cobertura de obras ya comenzadas. ¿Sí? Siempre, en estos casos, igual que el de demolición, la compañía se reserva, ¿sí?, el derecho de inspeccionar. Hacer inspecciones de seguridad e higiene, ¿sí?, es una facultad. Lo puede hacer como no lo puede hacer y puede establecer conductas o pautas a cumplir a partir de esa inspección, lo cual puede llevar a la caducidad de los derechos de la indemnización si no se cumplen esas pautas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de acá? Esto es fácil, la mayoría son iguales, ¿sí? Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Vamos a ver el otro. Son cortas las coberturas. No vamos a ver las condiciones adicionales porque después ustedes lo leen si quieren, pero tampoco les van a pedir. Vamos a ver ahora responsabilidad civil por guarda y o depósito de vehículos. ¿Sí? Garage, ¿sí?, y otras actividades similares. Eso ya habíamos conversado más o menos una vez, habíamos debatido qué pasa con los automóviles. ¿Sí? Dice, siempre va a ser lo mismo. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado, ¿sí?, siempre hasta la suma máxima establecida en el frente de la póliza, otra cosa más que va enfrente, los daños causados por cada
siniestro o serie de siniestros, dice, que sean la consecuencia de un mismo acontecimiento. Por cada siniestro o serie de siniestros que sean producidos por un mismo hecho generador, por un mismo acontecimiento. Y ahí empieza a describir cuáles son esos acontecimientos. En realidad son tres: la pérdida del daño, el robo o hurto, y tercero, obligaciones contractuales. ¿Sí? Las obligaciones contractuales, que teóricamente estarían excluidas según condiciones generales, acá se incluyen. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pérdida o daño del vehículo? ¿Sí? Dice, la cláusula específicamente dice que la pérdida o daño a vehículos automotores de terceros de 4 o más ruedas, con exclusión de los bienes que se encuentren dentro o sobre los mismos, ¿sí? Que sean causados por incendio o explosión, ¿sí? Robo, hurto y caída desde pisos, plataformas o elevadores, ¿sí? Hidráulicos. Incendio o explosión, robo, hurto y caída desde pisos, plataformas o elevadores hidráulicos. Incendio o explosión ya sabemos, ¿sí? Siempre que no sea, ¿sí?, causado obviamente por el asegurado o alguien que se encuentre a cargo del asegurado, ¿sí? Las explosiones pueden ser de varios tipos, ya sabemos, por calor, por gasto, etcétera, etcétera. El tema del robo o hurto. ¿Qué es el robo? Hay que diferenciar. Cuando hay violencia sobre las cosas o la persona. Es decir, por ejemplo, se rompa el cristal para poder acceder al automotor, romper el sistema del arranque para poder arrancarlo y poder irse. Un ejemplo, no sé mucho como es el tema del automotor. O se genere violencia sobre el encargado, el dueño o el dependiente del garage, del estacionamiento, para poder sacar el vehículo. Cuando hablamos de hurto, estamos hablando de accionar sin violencia, ¿sí? Generalmente se puede llegar a establecer culpa del asegurado, ¿sí? Depende de la razón. Para robar un vehículo, ¿sí? Bueno, es común, más común. Pero para usarlo no. ¿Sí? A menos que deje las llaves puestas, el vehículo desviado. Entonces, ¿qué yo hago? Entro, pongo punto muerto y empujo el auto y me lo llevo. ¿Sí? Pero para eso tengo que tener a nadie viendo y el auto tiene que estar a disposición más o menos del delincuente. Por ende, puede llegar a estar en el tema de la culpa, ¿sí? Y después la caída desde pisos, elevadores y eso. Está hablando de la caída abrupta, ¿sí? De la caída vertical del vehículo, ¿sí? Si está inclinado o puesto en una plataforma, en un lugar inclinado, donde el vehículo se deslice y a causa de eso se dañe, no está cubierto. ¿Miren qué digo que son? ¿Sí? O sea, que sea caída abrupta y sea vertical. Después tenemos muertes y lesiones. Muertes y lesiones de terceros por incendio o explosión de los vehículos. ¿Sí? Eso se entiende, ¿sí? De los que se encuentran siempre dentro del local donde se está efectuando, donde se efectúa la actividad, ya sea como un garaje, estacionamiento o guardería. También cubre.
¿Sí? Siempre y cuando se encuentren en el local. Y lo que son las obligaciones contractuales. ¿Sí? El tema del caso de muerte, lesiones a terceros por incendio o accidente que ocurran dentro del local mencionado, en el frente de la póliza o en la entrada al local, o la salida del mismo. ¿Tienen aire? Sí. Bueno. ¿Hay mosquitos también? ¿Mosquitos dijeron? Abran la boca. Abran la boca. Y obligaciones contractuales. ¿Sí? ¿Por qué hace referencia a obligaciones contractuales? Porque el servicio de cochera, de garage, es un contrato entre el dueño del vehículo y el dueño del local o el establecimiento. ¿Okay? Vamos a ver los riesgos excluidos. Está muy bien. Gracias. Dice, quedan excluidas las responsabilidades emergentes como consecuencia de, si no se le para los hijos, procesos de reparación, restauración o modificación del local mencionado del frente de la póliza. Es decir, si el daño se causa por eso, obviamente no va a estar, ¿sí?, incluido. Y directamente, daños se produzcan directamente de trabajos que se efectúen a los vehículos. ¿Sí? Por ejemplo, que estemos haciendo... Y entonces en una casa, como se me se queda ahí. ¿En un qué? Eso ya es diferente, un taller mecánico. Porque ahí hubo más que contratar para que el vehículo quede, o sea, como una guardería, ¿sí? Ahí tú estás contratando el servicio. ¿Sí? Ahí yo utilizaría, por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil comprensivo por la actividad. ¿Sí? Este no me serviría. ¿Sí? Este no me serviría. Y acá también puedo tener, ¿sí? Pero habría que ver cómo adaptarlo, ¿sí? Cómo adaptaría los dos tipos de seguro, porque ya hay algo específico para la actividad de los garajes, cocheras, etcétera, etcétera. Pero no habla acá como explotación comercial. Acá habla solo como el cuidado. ¿Sí? Es decir, que yo puedo aplicar este seguro para un edificio donde todos son dueños, los dueños del departamento son dueños de ese espacio común, o para una empresa, ¿sí? Que son de esos de funcionamiento, que te cobran. Puedo utilizar para cualquiera de los dos, porque acá no me aclara si es gratuito u oneroso el servicio de garaje. ¿Sí? La compañía te van a vender el otro. ¿Por qué? Porque son más altas es más la cobertura, ¿sí? Se cubren más riesgos y también tiene un costo más elevado. ¿Sí? ¿Cuáles son las cargas del asegurado? Bajo pena de conducción a los derechos de la indemnización son los siguientes. A. Cumplir con las disposiciones de la autoridad pública inherente a la explotación del local. Es decir, que esté autorizado, habilitado por la municipalidad, porque acá las que hagan autorizaciones son las municipalidades. B. Mantener cuidador o sereno en el local, ¿sí? En forma permanente. No se puede dejar solo. Esta carga no rige durante el horario en que la puerta o cortina metálica del garaje esté cerrada con llave o siempre que a ningún usuario se le facilite la llave para entrar o salir. ¿Sí? Acá lo que nos está haciendo es mitigando un poco el tema de los edificios. Pero que los edificios todos tienen llave de la cochera. Todos, porque yo te paso un poco. ¿Sí? Cambiamos. ¿Alguna pregunta de la anterior? No hay mucho para preguntar ni decir. Lo último, ¿cómo asegurar si los propietarios no van a entender ya? Es decir, lo que utilizan en el garaje.
Lo que dice es que tiene que estar siempre protegido, ¿sí? Por alguna medida de seguridad. Es decir, no se va a necesitar sereno si tiene puertas metálicas adecuadas para que no se viole la entrada, ¿sí? Pero sí se va a necesitar cuidador sereno cuando todos tengan la llave. ¿Sí? Va a tener que tener alguien al cuidado cuando son muchos los que tienen llave. El portero no. Bueno, más que nada también es para los taxistas. Más Estacionamiento para... exactamente. Estacionamiento céntrico. Acá hay mucho. ¿Sí? Seguimos. Responsabilidad civil comprensiva por ejercicio de actividad. Esto también es muy general y se va a ir adaptando según el tipo de actividad que uno esté denunciando. Esto es muy, muy general. Comprensiva por ejercicio de actividad. El asegurador se obliga a mantener el bien del asegurado por cuanto deba a un tercero, lo mismo de siempre, hasta la suma máxima prevista en el frente de la póliza como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? En que incurra por el ejercicio de su actividad. Es decir, no esté relacionado con los contratos que realice, ¿sí? Por su actividad. Ejercicio de su actividad detallada en el frente de la póliza. En el territorio de la República Argentina, desarrollada dentro y o fuera de él o los locales especificados en el frente de la póliza. ¿Sí? Acá sí se va a aplicar la exclusión de obligaciones contractuales. ¿Sí? Ampliación del riesgo cubierto. Queda igualmente cubierto, ¿sí?, la responsabilidad del asegurado en cuanto sea causada o provenga por a. el uso de vehículos automotores que no sean de su propiedad, en la medida en que no se encuentre vigente otro seguro más específico. ¿Sí? Los automotores, siempre que no tenga un seguro más específico. Y el transporte de personas, ¿sí?, en vehículos que no sean de su propiedad, ¿sí?, en la medida en que no se encuentre vigente otro seguro más específico. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ¿sí?, tendría que analizar bien la actividad. Vamos a poner un ejemplo. El transporte, una empresa que tenga como actividad principal el transporte público de pasajeros. ¿Sí? Ahí ya esta parte ya va a estar incluido en el seguro de responsabilidad civil de transporte público de pasajeros. ¿Sí? Automotor. Ya no me va a incluir lo que es la cobertura. Y acá los automotores tampoco, porque todos son propiedad de la empresa. Acuérdense que dice que no sean de la propiedad del asegurado. ¿Sí? ¿Saben para qué se ocupa esto? Puede ocupar, por ejemplo, las empresas de correos. Las empresas de correos que contratan, ¿sí?, a terceros para que realicen el transporte de paquetes o encomiendas. Entonces, este tercero realiza el transporte con su automotor. ¿Sí? Pero está trabajando para esa actividad. ¿Sí? Ese sería el ejemplo. ¿Okay? Uno de los ejemplos. ¿Cuáles son los riesgos excluidos? Coincide casi todo con las además de las condiciones generales,
Los vendedores ambulantes y los viajantes mientras realicen trabajo fuera del local o locales especificados en el frente de la póliza. ¿Sí? A mí me parece esto que no coincide con la primera parte. Porque la primera parte dice los daños causados dentro o fuera de los locales. ¿Sí? Y acá me está excluyendo. Hechos privados. Carteles y letreros y antenas y objetos afines. Los daños que podrían producir el uso del agua en las instalaciones fijas destinadas a producir, transportar vapor, ¿sí? Agua caliente, comida industrial, servicio, confort. Todos incluyen esta cláusula de exclusión. Daños que se produjesen por el uso de armas de fuego, ¿sí? Transporte de bienes, carga y descarga de bienes fuera del local del asegurado, guarda y o depósito de vehículos, también, demoliciones, excavaciones, construcción de edificios, instalaciones y montajes con motivo de la construcción o refacción de edificios, porque hay una cobertura específica. ¿Sí? Es aburrido esto, pero lo tenemos que hacer. No se consideran terceros. ¿Sí? ¿Quiénes no se consideran terceros respecto a esta cobertura? Además de los previstos en la cláusula 2 de las condiciones generales, la que está en memoria, no se consideran terceros los contratistas y los subcontratistas y los subdependientes. ¿Sí? Acá me excluye el ejemplo que les dije recién. ¿Se dan cuenta? Queda fuera. ¿A quién se le ocurre un ejemplo? ¿Alguien me piensa un ejemplo para esta cobertura? Porque es bastante difícil. A ver, la compañera que trabaja con las coberturas. Son terceros los contratistas y los subcontratistas y los subdependientes cuando sean afectados por daños producidos por acción u omisión del asegurado. Cuando el mismo asegurado en su acción o omisión le cause el daño al contratista o subcontratista. Recién ahí se van a considerar terceros. Y siempre que los hechos que ocasionan los daños mencionados no sean de responsabilidad directa del contratista o subcontratista y o relacionado al trabajo para el cual ha sido contratado. ¿Por qué? ¿Sí? Culpa de la víctima por quien no se debe responder. ¿Sí? Si yo me autoproduzco el daño, no me va a cubrir el seguro porque no hay una acción mía la que causó el daño. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Puede ser un ejemplo. Sí, eso es lo que estoy pensando. Puede ser, por ejemplo, una obra. Escuchen porque la compañera. Puede ser, por ejemplo, en el caso de una obra pública donde en realidad hay ente en que se regula cómo se va a cumplir. Puede ser que por alguna omisión del asegurado, el ente, no te indica o no te dice de cómo se tiene que llevar a cabo la obra, puede resultar como la ratificadora de la empresa contratista que está contando. El ejemplo está bien. Lo que vos estás explicando cierra, está bien. Pero se me hace que no se le aplica esta cobertura, se le aplica la de la construcción. No se me ocurre a mí un ejemplo. Claro, por eso le preguntaba si podía hacer un. ¿Vos me decís para esta cobertura específica o para ese caso? Para el caso lo que me está diciendo está perfecto. Pero entraría dentro de lo que es la otra cobertura. ¿Sí? Entonces no sería correcto. ¿Sí? Habría que analizar. Yo no vi muchos casos de esto, de cobertura. Generalmente lo que más se ve y se escucha, y hay casos, son todas las de comercio, comprensivas de comercio,
Y ahí tenés responsabilidad civil, incendio, toda esa cobertura, pero esta responsabilidad civil comprensiva, sin nada, ¿sí? Yo nunca lo ¿sí? Y otra vez las inspecciones y medidas de seguridad que siempre van a estar a cargo de la compañía aseguradora, a cargo porque ellas la van a pagar, en el caso que la considere necesario, ¿sí? Para ver cómo se está desarrollando la actividad, ¿para qué? Para evitar siniestros, ¿sí? Para evitar fraudes. Y después tenemos por último, ¿sí? Responsabilidad civil para el profesional paramédico, ¿sí? De mala praxis. Está en la resolución, ustedes van a encontrar paramédicos, para arquitectos y ahí no. ¿Sí? Y para sí, pero no aclara las condiciones. ¿Sí? De que sí hay compañías que se le otorga la cobertura cuando vos trabajas, vos estás en una compañía, un convenio, un contrato con una compañía, y la compañía ya te ofrece esa misma cobertura y te va descontando de la forma que te pagas, de las instituciones. ¿Sí? Acá en misiones mucho no se usa. El riesgo cubierto, ¿sí? El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado un título personal, ¿sí? ¿Por qué aclara título personal? Porque el médico puede estar vinculado con otros profesionales. Por ejemplo, un médico cirujano está con el instrumentista, con el anestesista, con la enfermera, y todo el tiempo necesita ese conjunto de personas para poder realizar su actividad. El seguro le cubre solo a él, por la persona de él, ¿sí? Por cuanto deba a un paciente o derechohabiente. Derechohabiente serían los herederos del paciente que murió, ¿sí? Del mismo hasta la suma máxima prevista en el frente de la póliza en razón de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, ¿sí? En que incurra como consecuencia del ejercicio de su profesión de médico, ¿sí? Según la habilitación correspondiente otorgada por la autoridad competente y actuando habitualmente en la especialidad que se detalla en el frente de la póliza. Es decir, yo para poder contratar el seguro tengo que decir, yo soy médico cirujano, esta es mi matrícula y yo hago cirugía cardiovascular. ¿Sí? Si un día te mandan a operar una rodilla, no le va a cubrir. ¿Sí? Es por especialidad. ¿Por qué? Porque la especialidad está en riesgo. En la especialidad está en riesgo. No es lo mismo un cirujano que opere cerebro, ¿sí? Que lo que opere un traumatólogo que opere rodillas, codo, ¿sí? Igual toda cirugía tiene riesgo, por eso te hacen firmar ese documento que te hace excluir de responsabilidad al médico en caso de que pase algo. En realidad eso tendría que hacer firmar cuando la decisión que se toma de la cirugía es de alto riesgo, ¿sí? Como toda la cirugía vos podés tener una complicación. Quizá la misma cirugía no, pero también es un poquito más larga, puede tener una consecuencia catastrófica, y que te operen un dedo y te saquen una muela, te hacen firmar esa cláusula o ese contrato, y que evita la responsabilidad. No es válido, ¿sí? No es válido cuando se demuestre que ese daño que se causó fue por el mal desempeño del médico. Nunca lo va a poder hacer válido, jamás. ¿Sí?
Entonces hay que prestar atención porque muchas veces son a nombre del médico lo que vincula, o muchas veces se desvinculan ese instrumento al sanatorio o institución. ¿Sí? Entonces, si se desvincula la institución, ¿sí?, solamente quedaría liberada para resarcir la responsabilidad del médico. Igual, este seguro no cubre a la institución. Si yo trabajo solamente en el sanatorio Posadas y soy cirujana en el sanatorio Posadas, el sanatorio Posadas no está cubierto. Cubre la actividad cualquier otro sanatorio. Porque los sanatorios tienen su propio seguro. ¿Sí? Nota, la suma asegurada no podrá ser inferior a pesos 120.000 por año, por evento y por profesional cubierto. No puede ser menor. ¿Por qué? Porque va a variar depende de cómo se contrate la cobertura. ¿Sí? Lo que da a entender, porque no te da el periodo. Las condiciones especiales o específicas de los seguros de responsabilidad civil no te dicen, porque acá yo no me salté nada. Todo lo que yo le di de cada cobertura son las cláusulas 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay más. Lo que ustedes habrán visto que ninguna de esas cláusulas establece el plazo de duración de la vigencia de la póliza. ¿Sí? Es decir, que eso queda liberado para la compañía aseguradora o para ser regulado por otra resolución. Si yo contrato, ¿sí?, este seguro por un año, ¿sí?, lo puedo contratar, me pueden ofrecer ese servicio por periodo inferior. Dice, no podrá ser inferior a 120.000 pesos por evento y profesional cubierto. ¿Sí? Es decir, que una vez que sucede un evento, ¿sí?, el monto, ¿sí?, que está fijado está en los 120.000. ¿Sí? Si sucede otro evento, se vuelven a liberar el monto, porque es por evento. ¿Se entiende? Se establece solamente una vez. Es como todas las coberturas de responsabilidad civil. Lo mismo que cuando se pone la suma asegurada, etcétera, etcétera. Se pone un monto. Sí, pero ese monto está vigente para cada evento que se produzca. No es que se va descontando. ¿Entendés? Y en el tercer siniestro a mí ya me queda 30.000. No, yo voy a tener para el primero, para el segundo y para el tercero, para todos voy a tener como mínimo los 120.000. ¿Sí? Y para mí es poco. Para mí es poco. Porque si te rompes, suponete, qué sé yo, tenés un problema en la rodilla y una prótesis de rodilla te sale 200.000 pesos. No te alcanza. ¿Sí? Por suerte solamente se fija el mínimo. Dice, no puede ser inferior a 120.000. No establece el máximo. ¿Sí? El máximo puede llegar a 10 millones en estos casos. ¿Sí? Pero en ese caso, habría que indemnizar por 200.000, se tendría que ser cargos profesional después de la suma asegurada, en caso de una condena. Sí, pero acá no es el máximo, es el mínimo. ¿Sí? Sí, no, pero se contrata 120.000. La diferencia. Sí, ¿Cómo es? El mínimo. El mínimo. Riesgo cubierto. Quedan incluidos dentro de los riesgos las
obligaciones contractuales y la transmisión de enfermedades. Y así como te pueden curar, te pueden contagiar. Entonces, no es solamente por daños que realice por la actividad, sino que por las enfermedades que pueda contraer. ¿Sí? Ojo, que pueda contraer o que pueda transmitirle el médico. ¿Sí? Después tenemos lo que son los más famosos, que son las infecciones y las enfermedades intrahospitalarias, donde por eso responde, ¿sí?, el nosocomio, no el profesional. ¿Sí? El caso, por ejemplo, que el médico haga una cirugía con gripe A. ¿Sí? Es seguro que la va a hacer. Tenemos la franquicia, ¿sí? En la única condición donde está pactada específicamente en condiciones especiales la franquicia. ¿Sí? El asegurado participará en las indemnizaciones debidas por cada evento y o por profesional cubierto hasta el 5% de la suma asegurada. Lo que nos está dando esta póliza es que yo puedo pagar un seguro para más de un profesional. ¿Sí? A la vez. Expresado en el frente de la póliza. El deducible podrá ser pactado previamente por un porcentaje menor al límite señalado en el presente artículo, ajustando la correspondiente prima. ¿Sí? Es decir, es 5. ¿Sí? Pero puedes arreglar con la compañía aseguradora que sea menos, pagas más alta la prima. ¿Sí? Es uno de los pocos seguros donde se permite la manipulación entre asegurador y asegurado del porcentaje de la franquicia. ¿Sí? Esta franquicia o deducible no podrá ser amparada por otro seguro. En realidad es un chiste. Es un chiste. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar con la aseguradora y bueno, ya son 5, dice la resolución. Pero podemos bajar, entonces ponerle 1%. Yo te pago la prima, pones 1%. Entonces al final no cumple la función que tiene que cumplir la franquicia. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero la franquicia, es decir, tanto con la aseguradora no puede desaparecer la franquicia. ¿Sí? No. Por lo menos 1%. No puede, no. O decir 0,5. Exactamente. Y no puede ser asegurado por otro seguro en la franquicia. ¿Verdad? Pero está bien, mejor para el paciente. Mejor para el paciente. El médico no se va a preocupar tanto. Bueno, y ese ya capaz no presta atención porque no está tan preocupado, pero el paciente sí o sí va a cobrar de la compañía aseguradora. Más fácil. El médico, la persona, vamos de acuerdo a lo que sea. Más allá de que tengamos seguro. Está bien, es verdad, es la realidad. Es verdad. ¿Cuáles son los riesgos excluidos? El asegurador no cubre la responsabilidad por daños que sean causados por A. Clínicas, sanatorios, hospitales o cualquier otro centro asistencial en los que el profesional médico desempeñe tareas. Eso ya dijimos, tiene su propio seguro. Otros profesionales médicos no específicamente cubiertos por esta póliza y que colaboren con el asegurado. Por ejemplo, que yo le di, el instrumentista, el artesista, en el caso del cirujano. Otras personas en relación laboral con el centro asistencial. B. Incumplimiento del secreto profesional. También queda excluido. ¿Por qué? Porque la violación del secreto profesional es un delito y yo nunca puedo asegurar el resultado de un delito. ¿Sí?
Actos o intervenciones prohibidas por la ley, por el mismo motivo. Convenio que garantice el resultado de cualquier intervención quirúrgica o tratamiento. Tampoco está incluido. Intervención quirúrgica a los efectos de trasplante de órganos o esterilización. ¿Sí? Es decir, los daños causados por estas dos grandes ramas de cirugía, tampoco no están incluidos. ¿Por qué? Porque es más que seguro que tenga resultados negativos. Por lo menos daños sufridos por personas que practiquen alguna actividad por cuenta del asegurado por motivos profesionales o científicos. Este es el ejemplo de los cirujanos plásticos que le derivan a sus colaboradores directos, por ejemplo, instrumentistas, ¿sí?, para que realicen el trabajo. Yo escuché un caso de un importante cirujano acá, ¿sí?, que tenía que hacer trasplante capilar. ¿Sí? Entonces, como se cansó la vista, porque te dan unas lentes así, porque te ponen los polículos, los agujeritos que te hacen en el cuero cabelludo, ¿sí?, se fue a descansar y le dejó al anestesista y al instrumentista que él le ponga los cabellitos. Sí. Y a pelarse. Bueno, eso, sí. No, la persona se quedó después, cuando empezaron a pasarse la foto de haciéndose el pie estética de por lo menos que no mande. sí, culpa grave asimilable al dolo. ¿Sí? Obviamente siempre culpa grave queda fuerte, ya saben, los especialistas. Dice, rechazo terapéutico por parte del paciente y o de los familiares. ¿Sí? En estos casos, todos esos quedan fuera de la cobertura. No quiere decir que el profesional sea responsable. Es responsable, va a tener que pagarle, la compañía lo va a pagar por él. ¿Sí? ¿Puedes explicar la última función? Sí. El rechazo terapéutico, ¿sí?, significa cuando no se le hace el tratamiento adicional para alguna circunstancia particular. Por ejemplo, cuando vos tenés una cirugía de pierna, rodilla, la curación, etc. ¿Sí? Vos tenés la cirugía y el médico que hizo la cirugía tiene que visualizar si se hicieron bien las curaciones, las filtraciones. Yo doy siempre el ejemplo de la cirugía porque es más fácil, pero esto entra todos los que entran en la gama de profesionales de la salud. Y jefe de equipo. Cuando el asegurado se desempeñe como director o jefe de un equipo de médicos, se lo cubrirá únicamente mediante la contratación de la cobertura específica, ¿sí?, que se estipulará en las cláusulas pertinentes, contemplando el recargo de la prima que corresponde. Es decir, si el profesional además es jefe de un cuerpo médico, ¿sí?, donde él controla, guía, ¿sí?, y le da los pasos a seguir a los demás, va a tener que tener una cobertura especial. Que acá las condiciones específicas no están. ¿Ok? No puede ser adicional de una cobertura. Puede ser. Puede ser adicional. Puede ser adicional de esta misma cobertura. ¿Sí? Pero qué difícil llegar a un juicio por mala frase. No. O sea, por lo que le pasó a Charlie. ¿Qué le pasó a Charlie? El sábado y dolor 26, sábado no hay que operarse. Me operaron el domingo a la noche otra vez.
No, es porque no fue. Bueno, ¿sabes cuál es? ¿Sabes qué? A ver, contrato. Desde 1800 grados unía. Y el límite 11. Y la topografía física. Y bueno, eso sí es mala práctica, es fácil de comprobar. Sí, es muy fácil de comprobar. Bueno, el tema es. por eso acabo de preguntar cuánto permitiste, cuánto hace. 2 años. El tema es que vos tenés que acreditar también el daño. Ahí tenemos la transición. Sí. De 2 años. Entonces, lo que tienen que hacer es acreditar el daño. ¿Sí? ¿Qué daño sufriste a causa de eso? Tenía que firmar un negocio millonario juntos. Entonces, acreditando los daños, en este caso lo que más hay es daño moral. ¿Por qué? Por el sufrimiento que tuvo que lograr. Si yo viajaba era el daño, claro. Había que. Mucho Sí. Salía con bus. Sí. Salía. Y el daño moral, el sufrimiento que te causó, en vez de hacerte un tajito acá para sacarte la apendicitis, tuviste que sufrir toda una cirugía, un sobrino corazón abierto. No tanto como un poquito más abajo. Un estómago abierto. ¿Sí? No, sí se puede. Ahora ¿Por qué? sí tiene marcado los abdominales. ¿Sabes lo que ¿saben qué? Eso ¿saben lo más difícil que no se nos puede plantear en un caso de estos? Conseguir el profesional, ¿sí?, que diga que hubo una frase. ¿Sí? En el ámbito médico, ¿sí?, que son bastante celosos de su profesión, quizás encuentre uno que otro médico que diga que sí hubo mal procedimiento. En el caso de las cirugías estéticas, seguro vas a encontrar a alguien que diga que estuvo mal, ¿sí? Porque hay una pelea, hay una lucha para saber, bueno, quién tiene más clientes, quién puede confirmar cuál es el mejor. En el ámbito de los abogados, es muy difícil que un abogado vaya en un juicio y diga que hubo un mal procedimiento. ¿Sí? Generalmente el juez ya lo va a saber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juez tiene lo más fácil, que es el expediente. La alcance del abogado está en el expediente. Entonces el juez va a abrir el expediente y ya va a saber. No hace falta que ningún abogado venga a decir que se obró mal. Pero el de los médicos, bueno, de los clínicos. No quieren entre profesionales entre ellos porque saben que cualquier cosa te puede tocar a vos. Una hermana mía no tiene más de 25 años. Es que una cesárea y dejaron algo adentro y se infectó. Pero eso pasa todos los días en este caso. ¿Cómo? Todos los días. Eso nada y tiene fácil de probar. ¿Sabes cómo te digo? Pero vas a quitar un médico no te va a decir nada, que le va a volver a operar y sacarle todo porque. Ay, es horrible. Y ahí hay mucho daño moral. Ahí hay muchísimo daño moral. Porque además del sufrimiento que te está causando, aún te impide que vos le puedas atender a la criatura. No le podés atender porque el dolor que causa una infección a raíz de una cirugía que te corta la piel, te corta un músculo para hacerte una cesárea, lo que te cuesta recuperarte ya de por sí. Uno se recupera rápido, pero después de una infección, ahí. Ahí está diciendo que no puedo tener más hijos. Peor. Ahí. Pero la tema que pasa 2 años. La flexión. No, es decir, como dice ella, cuando tienen el hospital y pasan a nosotros, la gente humilde, no estamos, no sabemos de esto. Es decir, La gente humilde tampoco sabe que piensa que le va a costar un peso y ¿no? En esos casos, los abogados trabajan
para el cliente gratis y le cobran el perdidos. Hay abogados que pagan por agarrar esos casos. Por eso existen los cuervos. ¿Sí? Generalmente los abogados nos llaman a nosotros los cuervos, pero en la jerga el cuervo es el que busca el caso para el abogado. El que se pone en el hospital, el que se busca los accidentes, el que se da vuelta. Entonces, esa persona busca y el abogado y los abogados pagan por agarrar esos casos que son ilegales. Siempre es. ¿Sí? Y pactan porcentajes, pero primero pagan. O sea, 5.000 pesos en ese caso, toma 5.000, yo sé que voy a cobrar 90, 60, 70 más. Sí, pero hay que ver, porque si es contra el hospital, no es contra los. Le va a tener que mandar es contra el médico. contra el Médico contra el Estado. Y para el médico ya es prácticamente obligatorio el seguro. No hay una resolución que establezca como obligatorio. Pero el colegio médico ya les exige que tomen un seguro. Bueno, también ya hay casos que son malacracia, hay casos que no, y estamos ahí, vamos a servicio. Sí. Hay de todo. Hay de todo. Suerte y no suerte. Hay muchos abogados. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es así, sencillo, no se le va a preguntar, yo no le voy a preguntar todo este kilómetro de cosas. Sí me interesan las condiciones generales. Condiciones generales, sí. Esto para que ustedes vayan bien, después lean y cuando trabajen puedan recordar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay iglesia y eso que suele pasar a quién? Y el anestesista. El anestesista debería tener un seguro, porque muchas veces el problema de la anestesia es fatal. ¿Sí? Por eso el anestesista, antes de tomar el... Y hay muchos casos en donde el médico decide operar y el anestesista dice, no, a esta persona no la operamos. El anestesista, antes de concurrir a la cirugía, solicita todos los informes médicos y los estudios del paciente. Puede ser que la persona no reciba la anestesia. Exactamente, y eso el médico quizá no lo sabe. Pero no siempre es así. Yo este año me operé y tuve una entrevista con el anestesista, me pidió todo el estudio. El año pasado me operé de la misma cirugía y nadie me pidió nada, me contaron. O sea, ¿tú gente? No, programado. No te pidieron electrocardiograma, Eso sí, pero no tuve una entrevista con un anestesista. La anestesista lo vi en la capaz que ya quiero de los médicos. Exacto, que no, está bien, la anestesista te hace preguntas en el quirófano, pero no hay otra entrevista previa que vos deberías tener que no me hicieron. Sí, uno por ahí, si yo una persona no sabe. Si te dicen que vos vas temblando con la cirugía, yo no me dijeron, vamos a operar. Gracias, lo dije. Cuando revienta la apéndice, ¿sabes? Ay, a mí gracias. Pero tenemos alucinante. Sí, esto suele pasar. Habría que ver qué contacto tiene la anestesista con el médico. Porque eso también. La anestesista también. que era otra cosa. Personas diferentes. Es más, lo más interesante fue que el que me hizo la entrevista era un anestesista. Cuando me fue a operar este año era otro que me puso la anestesia. O sea, estamos hablando de 3 personas totalmente diferentes. No sé, supongo que no. A veces tiene un equipo de trabajo. Tiene un equipo de trabajo. Y me parece que se le fue un poquito esta vez, porque viste que toman en cuenta el peso y todo eso. Sí. Ay, qué horror, qué desesperación. Sí, no, Sí, bueno. Bueno, vamos a ver el seguro de responsabilidad civil patronal. ¿Sí? Ese es Para empleadores de empresa. ¿Sí? ¿Qué es este seguro de responsabilidad civil
patronal. Resulta que nosotros tenemos una ley, que es la ley 24.557, ¿sí? Que es la ley de riesgo de trabajo. Ustedes la habrán visto, tendrían que haber visto, tendrían que haber visto. Esta ley, ya saben, que lo que regula sería que no quede sin reparar los daños que sufran los trabajadores por accidentes o enfermedades producidas en ocasión del trabajo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Muchas veces las indemnizaciones establecidas por las ART, ¿sí?, que se iban a juicio, excedían el monto de las coberturas. Y ese exceso tenía que pagar el empleador, el patrón, el dueño de la empresa. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Resulta que era insolvente, que no podía, que no tenía medios, entonces quedaba otra vez desprotegido el trabajador. ¿Sí? Con nuestra ley, con esta ley 24.157, que en un momento fue la más inconstitucional de la República Argentina, se limitaba mucho las indemnizaciones, porque eran taludadas. Por lo tanto, cuando nosotros preveíamos un caso de accidente laboral o enfermedades laborales, se trataba de buscar la reparación integral del Código Civil. Es decir, en vez de que se le aplique la ley de riesgo de trabajo para saber cuánto tiene que indemnizarse, y se le aplique el Código Civil, daño emergente, lucro cesante, daño moral, porque iba a ser la forma justa de indemnizar, no el cálculo tarifado que tenía la ley de riesgo de trabajo. Entonces no nos quedaba otra a los abogados que cuando tomábamos un caso de accidente, primero plantear la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo para que el juez le aplique el Código Civil. ¿Sí? Cuando el juez declaraba la inconstitucionalidad de esos artículos de la ley, siempre declaraba después del caso. ¿Sí? Siempre declaraba, aplicaba el Código Civil y las indemnizaciones se disparaban. Entonces, no alcanzaba nunca la indemnización que pagaban las ART. ¿Sí? Y pasaba a cuenta de los bolsillos del empleador el resto de la indemnización. Ahí se creó, ¿sí?, por medio de la resolución 35.000, no me acuerdo si 35.550, creo. Pero ya no podían declararse insolventes, porque antes sí. No, es 35.000 era 550, creo. Soy malísima de esos números. 35.550. Sí. 35.550 la resolución. Se amparó este caso y se creó el seguro, ¿sí?, de responsabilidad civil para empleadores en lo que excede, porque se llama así el nombre así largo, en lo que excede la indemnización de la ley 24.557. Entonces el empleador se veía en las condiciones de contratar una ART obligatoria y contratar este seguro. ¿Sí? Entonces, con este seguro se cubría la parte donde era condenado el empleador. ¿Sí? Podía ocurrir también que por no cumplirse, por ejemplo, con las normas de higiene y seguridad, las compañías a la ART se liberaban. Entonces, era condenado el empleador a pagar 700.000, 800.000, 1 millón y pico, ¿sí?, en concepto de indemnización al trabajador. ¿Y de dónde iba a sacar? ¿Sí? De la fábrica, poner una cajita, un pollo. En ese caso cubría todo, no era solo la diferencia, cubría todo.
En ese caso tendría que cubrir todo, porque la RT no cubría nada. ¿Sí? Cuando se regula específicamente, ya se quita el tema de la culpa grave, como siempre, en el caso del dolo, incumplimiento de normas básicas de higiene y seguridad, como exclusión de coberturas. También, tampoco la pagada, sino va a ser la prima altísima. ¿Ok? Entonces, tomaba, si este seguro no sería civil, por muertes o lesiones personales. No solamente eso, enfermedades y accidentes. ¿Qué son las enfermedades? ¿Se acuerdan? ¿Qué son las enfermedades? ¿Sí? Eso está definido en el artículo 6 de la ley 2557. Dice, son enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo. El famoso baremo. ¿Sí? Hay un librito. Entonces, se establece que por cada actividad se pueden producir estas enfermedades. Si no estaba incluida en la lista, por más que sea una enfermedad que yo me agarré del trabajo, por mi trabajo, y no existía en la lista, no me interesaba la ART. ¿Sí? Tendría que hacer una solicitud para que se incluya y luego que se modifique la lista, ahí de nuevo se incluye, bueno, será para nosotros. No me queda. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. ¿Sí? Está relacionado por actividades. Por ejemplo, la industria maderera puede producir esta enfermedad. ¿Sí? Si no está, a joderse. Se considera accidente, en cambio, un accidente laboral, es todo acontecimiento súbito y violento, ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, súbito y violento. ¿Sí? Es imprevisible e inevitable. ¿Sí? O en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, ya sea de ida o de vuelta, lo que se conoce como accidente intinere. ¿Sí? Me cubre el trayecto de ida y el trayecto de vuelta a mi casa. ¿Sí? Siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas. Deja ser intinere, si yo salgo de la fundación, me voy a California, salgo de California y me voy a mi casa. ¿Sí? En ese caso no tenéis que decir que para California. ¿Sí? Con toda la bolsa. Siempre va a ser el exceso de las prestaciones ilegales. ¿Sí? Las compañías, las ART, dan dos tipos de prestaciones. Prestaciones en especie y las minerales. Las prestaciones en especie son mientras la incapacidad es transitoria. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la persona está en proceso de curarse o de mejorar. Ahí se le otorga únicamente prestaciones en especie. ¿Qué es eso? Tratamientos médicos, análisis, estudios, prácticas, ¿sí? Kinesiología, todo lo que necesiten, y también farmacéutica, ¿sí? También. Cuando esta persona ya no se recupera, o sea, se le otorga el alta, siempre tenemos que tener un alta, ¿sí?
y la persona se sigue sintiendo mal, sigue teniendo el dolor o sigue estando dañado por el tema del accidente, se presenta ante comisión médica y comisión médica determina y dictamina que se volvió permanente y definitivo. ¿Sí? Es decir, que no se va a poder curar nunca. Si uno sale del trabajo y te choca un auto, ¿puedes cobrar por el seguro del que te chocó y por el ART? ¿Y si son? ¿Por qué no? Ya A ver, saben ¿por qué piensan que no? Para cobrar proporcional. No. A ver, depende cómo fue el accidente. Depende cómo fue el accidente. ¿Sí? Depende, claro, fue el accidente. ¿Sí? Si vos sufriste el accidente saliendo del trabajo, por más que haya sido tu culpa, ¿sí? Y estás dentro del trayecto que vos hacías para volver a tu casa, aquí sí. Es decir, primero lo que te va a otorgar la RT son prestaciones. Vos vas a estar en el médico, te van a atender, te van a hacer la cirugía, todo el tratamiento. Al que es dueño del auto, si él fue el responsable, también lo pueden demandar. También la pueden demandar y pueden cobrar. Siempre y cuando no se usen mucho las informaciones. ¿Sí? Es fácil. Porque mientras vos estás internado, juntás el material y después le promueves una demanda de daño y perjuicio por accidente de tránsito. Ojo, no tenés que tener la culpa. Porque no estamos en un caso de pluralidad de seguros, son seguros totalmente diferentes y en este caso se cruzan las circunstancias. Si no, a ver, yo accidentado no tengo la culpa, tiene el dueño del vehículo. Estoy saliendo de mi trabajo, voy a casa y me cubre la ART, la internación, todo lo que sea operación. La ART no le cobra al seguro del vehículo, digamos, y no gastos. No. Porque eso sería, si es culpa del conductor del vehículo, no. Que debería responder. No, porque la relación contractual está entre la compañía aseguradora y el empleador. ¿Sí? La compañía aseguradora, al único que le está manteniendo, ¿sí? La entiendo, eso que te queda al empleador, pero yo como compañía aseguradora no puedo recuperar ese dinero que invertí por culpa de que le echó mal empleado. Primero, si porque no invertiste porque ya cobraste. ¿No? Primero no invertiste porque ya cobraste, estás cobrando con la pena. Y segundo, no se dio, yo nunca vi un caso de eso. No está prohibido por la ley. Por ende está habilitado. Podría aprobar la compañía. Hay que ver dentro de las facultades que tienen las ART. Nunca me hicieron esa pregunta. La RT te cubre, sea que vos no seas culpable o que seas culpable, te cubre. Te cubre igual como un accidente cubre, pero si no es culpable. Es decir, vos estás pasando un verde y viene uno robando. Sí, podés ir por los dos y la compañía podría intentar una restitución por ese pago que hizo ese gasto. ¿Sí? Pero no vi nunca vi, jamás vi un juicio. Y acá hay un montón de accidentes laborales. ¿Sí? ¿Cuántos jugadores laborales que hayan causado? No han trabajado. ¿Sí? Está buena la manera de pensar, pero no son incompatibles las dos indemnizaciones. ¿Sí? Así que no se puede respetar. Siempre dice, en virtud del contrato de afiliación, es decir, yo para poder contratar esta cobertura, yo tengo que demostrar que mis empleados ya tienen una ART, que yo ya contraté una cobertura de ART para mis empleados. Si no, no puedo.
¿Sí? Si no, no puedo contratar este Tiene seguro. que ser la misma aseguradora o puede ser otra. Hay compañías, pueden ser otras. En un principio no estaban autorizadas, ¿sí? Las ART para realizar este tipo de coberturas. En esta misma resolución se las autoriza. Los seguros del riesgo del trabajo Sí. varían de acuerdo al trabajo en sí, o sea, al oficio o al desempeño del lugar en que se va a realizar. O sea, es distinto para un seguro de comercio que un seguro de construcción. Lo que varía son las condiciones especiales, ¿sí? Y los adicionales, y también la prima. ¿Por qué? Porque es como todo seguro. Cuanto más es el riesgo, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la prima. También varía la cantidad de empleados que vas a afiliar a esa ART. No es lo mismo 5 empleados de comercio, ¿sí?, que 3 empleados de una carpintería. Los 3 empleados de carpintería van a salir mucho más caros que los 5 empleados de comercio. Porque el riesgo al que están sometidos es mucho más. ¿Sí? Todo eso debería hacerse. Fíjense que yo les he comentado una vez, me acuerdo, que hay un caso en donde el juez le condenó a la compañía aseguradora no como garante del empleador, sino como responsable por la muerte de un empleado porque no se cumplieron las medidas de seguridad y higiene. La finalidad de las ART no es solamente otorgar prestaciones o indemnizaciones en el caso de que se vuelvan definitivas. Tienen como función principal controlar el ámbito en que se desempeñan los trabajadores. Es muy difícil que otro vaya a contratar una compañía, una ART, y ellos van a inspeccionar el lugar de trabajo. Tiene que ser una actividad bastante riesgosa que no estén sabiendo con qué van a lidiar para ir. Porque bueno, yo quiero contratar un seguro para mis 50 empleados de mi aserradero. Bueno, vamos a ver cómo pasa aserradero. ¿Sí? Pues yo diría, para mis 10 empleados de comercio, ¿qué comercio tienen? Bueno, nosotros vendemos, carillas de tal cosa. Bueno. Ese te va a dar sin ir a inspeccionar. El otro te va a ir a inspeccionar. ¿Sí? En todos los casos se debería inspeccionar. Porque vos podés estar vendiendo, qué sé yo, viruta de madera, ¿sí? Y puede llegar a ser el lugar un peligro. Dejas todas cosas colgadas, o sea, de incendio seguro y todo eso. En realidad lo que pide la mayoría de las compañías es un formulario de especificaciones donde para evitarse la inspección. Claro, el confirmado con un técnico de inspección. Exactamente. Por eso se evitan ellos hacer inspecciones que deberían ser a su cargo, entonces vuelcan a cargo del empleado de la inspección para tomar. ¿Sí? Eso es después del caso este que yo les dije, donde fue condenada Mapfre, específicamente Mapfre, a pagar como garante, como si estaba en garantía y como responsable. Doble indemnización a la familia del fallecido. Dice, la obligación asumida por el asegurador en ningún caso reemplazará las prestaciones que surjan de la citada ley y sus accesorios. Se va a pagar todo lo que diga la ley más esto, si corresponde. ¿Sí? Y hay que ver, chao. Hay que ver, depende de la actividad. Chao. Hay que ver, depende de la acción. ¿Sí queda eso? Se asegura por montos basura, o se asigna como cantidad de para poder contratar este seguro, ¿sí? Para poder contratar este seguro hay que tener la planilla de empleados que se encuentren trabajando. Por eso,
Sí, está bien. Estaba mirando esa parte. Es importante las altas y las bajas de los empleados para cada periodo de seguro. ¿Sí? ¿Qué sería el alta? ¿Sí? El alta del empleado. El asegurado deberá agregar en la nómina a todo personal que incorpore bajo su dependencia con 48 horas de anticipación al inicio del contrato de trabajo. ¿Sí? Es decir, por más que sea periodo a prueba, el trabajador primero hay que registrarlo, contratar este seguro que es facultativo y después empieza a trabajar. ¿Sí? Cosa que no sucede en la República Argentina ni de casualidad. ¿Sí? Primero está trabajando y mientras vos te estás trabajando, ya por ahí una semana, por ahí te contratan todo. ¿Qué pasa? Si te pasa algo ese primer día que ellos recién te pidieron los papeles, no tenés ningún tipo de cobertura. ¿Sí? Y las bajas, cuando se va a dar la baja al personal, ¿sí? El asegurado deberá comunicar fehacientemente, es decir, por carta, documento, nota recepcionada, ¿sí? Al asegurador dentro de los 15 días posteriores al mes respectivo, ¿sí? En que se va a dar la baja. El detalle de las bajas producidas, indicando en cada caso la fecha y motivo del distracto que se le diera origen. ¿Por qué deja de trabajar? ¿Cuál es el motivo? ¿Despido por qué? ¿Sí? ¿Renuncia, etcétera, etcétera? ¿Eso es muy obligatorio? Esto es obligatorio. ¿Por qué? 15 días posteriores. Yo pensé de que las compañías tenían comunicación con la MIR y sabían de las altas y las bajas de todo. Sí. O sea, igual es tienen comunicación. La resolución de la superintendencia pone a cargo del asegurado. ¿Sí? Si las compañías lo hacen como una forma para prestar un servicio mejor al asegurado, está perfecto. Pero si te impone como una carga al asegurado y vos no cumplís porque vos estás seguro que la compañía lo hace con la FIP, y después cuando vos decís, fulanito tuvo un accidente, no, pero fulanito no está acá. Tiene que estar incluido 48 horas antes de empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, no, usted no cumplió con la carga de informarnos, no tiene derecho. Por eso yo prefiero que conforme a resolución el asegurado cumpla con las cargas. Esto en las empresas medianas lo hacen los contadores. ¿Sí? Los contadores manejan todo, en medianas y grandes. Solamente en los pequeños comercios, empresas familiares, lo hace el mismo asegurado empresario. ¿Sí? Importante. Solo está cubierta la responsabilidad civil del empleador por los siniestros que afecten a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido declarados en la nómina de la póliza, ¿sí? Con sus altas y bajas y estén registrados ante el sistema de seguridad social, tanto en AFIP como en ANSES. ¿Ok? Este seguro funciona en exceso a la indemnización que reciba el trabajador y o sus derechohabientes, si los herederos del trabajador, en el marco de la Ley de Riesgo de Trabajo. Para las contrataciones de seguro es requisito indispensable que el empleador posea su contrato de afiliación vigente con una ART. Es decir, después que yo hice todo, me voy a ver este seguro. Pero el tema es que en la última ley, la 26.773,
pues ya puede hacer a uno o al otro. Si aceptarlo de la RT ya no puede ir contra el empleador, eso lo equivocamos nosotros. O sea, no existe que vos podés ir, y además tenés que aceptar los montos que te paga la RT, porque te pagan un 20% más y vos vas contra el empleador. ¿Cómo funcionaría en ese caso? Bien. Con esta nueva ley, con la modificación de la ley de riesgo de trabajo, el trabajador lo que hace es optar, como decís bien, optar por recibir la indemnización que te ofrece la ART o rechazar y accionar civilmente, ¿sí?, por la indemnización que vos crees que corresponde. Tiene que depositar el importe que le hubiera correspondido y el empleador en ese caso paga la diferencia con el seguro. Ese caso, el derecho a accionar nunca se puede renunciar. Los derechos laborales son irrenunciables. Si la compañía me paga lo que yo acepto que me pague, lo que me dice, ¿sí?, no puede negársele a esa persona el derecho de reclamar el exceso, siempre y cuando haya firmado en disconformidad. La ley claramente dice que no puede. La ley dice, si vos aceptás la indemnización, después no podés demandar. Después no podés demandar, dice la ley de riesgo de trabajo. ¿Sí? Ahí no es que se está contradiciendo, sino que se está violando el derecho de propiedad. ¿Sí? Se está violando la misma Constitución. Y otra vez estamos ante el mismo problema. ¿Sí? Yo tengo que pedir la inconstitucionalidad del artículo de la ley y solicitar que se me aplique el Código Civil, ¿sí? En ese caso, el juez va a tener que primero analizar la inconstitucionalidad y después continuar. A mí no me queda ninguna duda, yo desde que salió ese proyecto, para mí ese es un apriete al trabajador. Porque la compañía te dice, bueno, yo te pago 30.000, o agarrás 30.000, o hacé un juicio y dentro de 7 años vemos cuánto te pago, si me ganás. Y mientras tanto el trabajador necesita la comida, necesita los remedios, quizá no puede trabajar por todo ese periodo. Es absolutamente injusto bajo mi punto de vista, ¿sí? Entonces se puede plantear tranquilamente una inconstitucionalidad. Pero ¿sí? hasta ahora no se planteó eso fue en el 2012. Sí, ya hay casos. ¿Hay casos? Ya hay casos de eso. En la mayoría de los casos, cuando concurre la persona a un abogado, fíjense, ahora más que nunca, si antes el trabajador iba a los abogados, ahora más que nunca tiene que ir, porque ¿cómo sabe el empleado de un aserradero si 30.000 pesos es justo o no es justo? Porque le falta una mano. No entiende, no sabe, parece que es mucho. Y no te alcanza para nada y vos de por vida no podés volver a trabajar con una mano, ¿sí? Nosotros cuando demandábamos sin la modificación, se pedía la indemnización, se pedía también que sea reincorporado en el caso que haya sido despedido o que sea relocalizado en otro puesto de trabajo que sean con menos cargas a ese trabajador que quedó, por ejemplo, inválido, lastimado, etc. Exactamente. Entonces el juez ya condenaba y acomodaba todo en su lugar. Pero el juez no acomoda en su lugar si uno no le pide que acomode. Su señoría, ¿qué pasa con la indemnización? ¿Qué pasa con el trabajo que realizaba? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Se va a expedir. Pero si no se le acomoda a su señoría, ella va a hablar de lo único que se discute, que siempre es la indemnización. Pero todavía no hubo sentencia de inconstitucionalidad de esta nueva. Todavía no. Muy pronto. Pero las declaraciones de inconstitucionalidad, así como la ley anterior, o sea, antes de la modificación, se dan en los casos particulares.
vos tenés un accidente, bueno, entonces vos tenés que venir a pedirme a mí, al juez, que declare la inconstitucionalidad y que aplique el Código Civil. Yo te declaro para vos. Viene él con el mismo problema, me tiene que plantear lo mismo y yo tengo que hacer lo mismo para él y así. Claro, pero cuando ya está la jurisprudencia, ya es más fácil. ¿Sí? Realmente pero, sí. ¿Indemnizan bien ahora, como todas nada, está bien. Depende de qué es lo que te falte. Porque no. Pero La verdad que sí. Supuestamente chocó un perro, arriba en bici, chocó un perro y se fisuró el dedo meñique en dos. Y después, o sea, le atendieron todo, dejó de trabajar y después no puede todavía cerrar. Le quedó, y hace 2 años le pagaron, 48.000 pesos por ese dedo que está bien, solo que no. Y si están diciendo que se cortan un perro, una cosa para hacer. Sí, yo tengo un compañero, un conocido que es chef y se quemó con agua caliente y le pagaron 20.000 pesos. Se logró nada. Se quemó así, acá. Se quemó como me quemé yo con el agua del mate, solo que a mí lloré nomás arriba de mi quemada y seguí trabajando. A mí me parece tan importante. 1 millón de pesos en el libro, nada. No, pero yo digo un dedo que lo recuperó bien. O sea, En realidad no es nada. No sé, hoy en día 1 millón de pesos no es nada. Pero yo prefiero tener que no tener. Yo prefiero tener 1 millón de pesos que no tener. No, la capacidad adquisitiva de la moneda no es nada. Pero la gente, el dinero que tiene la gente no alcanza. ¿Sí? Por eso con más razón no te pueden pagar un monto fijo por algo que vos no vas a tener nunca más, como es un dedo, una mano, ¿sí? Y más aún otras enfermedades que son más graves, por ejemplo los que trabajan en las minas, ¿sí? Que se contaminan el organismo entero y tienen problemas de riñones, problemas del hígado, se vuelven estériles, es decir, que nunca más pueden tener una vida normal. Y estoy hablando de 28, 35 años, que tenés que aguantar hasta los 75 según la expectativa de vida. Para mí es mucho más. ¿Sí? Y bueno, son casos particulares. Bueno, acá tenemos una... Ahí está. Pues esto ya vimos. ¿Cuáles son las exclusiones de cobertura? ¿Sí? Contingencias no cubiertas de acuerdo a los términos y alcance de la cláusula 4ª, ¿sí? Que habíamos visto. Daños sufridos por trabajadores que no se encontraren nominados en la póliza. Obvio, si no está en la póliza, no está cubierto. Cada vez que voy a comprar un trabajador, tenía que estar modificando la póliza. Exactamente, para incorporarlo. ¿Sí? Después, daños sufridos por trabajadores que no se... Bueno, ya vimos. Contingencia sufrida por personal que trabaje por cuenta de contratistas del asegurado, salvo que se deje constancia de su inclusión. ¿Sí? El empleador trabaja con contratistas y el contratista contrata gente. ¿Sí? Entonces, si no está incluido, no, tampoco se cubre. Los eventos sufridos por personal de empresa de servicios eventuales que se desempeñen en establecimiento del asegurado, tampoco quedan incluidos. Por ejemplo, cuando yo contrato una empresa de limpieza, ¿sí? Se resbala el que está limpiando y se parte la cabeza. No está incluido porque no es mi empleado, ya sabemos eso, ya es lógico. Las enfermedades que aún cuando se manifiesten o exterioricen durante la vigencia del contrato de seguro, hayan tenido su origen en fecha anterior o su inicio de vigencia, salvo que al momento de la contratación se comuniquen al asegurador y se deje constancia de las secuelas incapacitantes
en las condiciones particulares de la póliza. Esto en el caso de que se contrata a alguien que ya tiene una enfermedad. Yo, por ejemplo, contrato a una persona que ya tiene hernia de disco. ¿Sí? Eso es muy importante. Si uno da a conocer eso a la compañía, porque la elección del trabajador es del empleador. La compañía aseguradora y la RT dice, no, a ese manquito no le vamos a asegurar. No, le tiene que asegurar porque yo elijo quién va a ser mi trabajador y la compañía, te doy el ejemplo, y la compañía le tiene que tomar, ¿sí? Pero siempre y cuando esté sabiendo esas condiciones particulares. El suministro de productos o alimentos ajenos al establecimiento. Si se enferma a causa de que consume cosas que no se le da, ¿sí? Animales ajenos al establecimiento. Hechos, claro, que tenga, por ejemplo, un perro haya entrado a una empresa y le haya mordido y le haya contagiado rabia. Si es del establecimiento. Si es del establecimiento, sí, porque vos tenés que denunciar que tenés ese riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una veterinaria y tengo 4 ¿sí? empleados que trabajan bañando y haciendo peluquería al perro. Yo tengo que denunciar que tenemos animales extraños. ¿Sí? Pero un perro cuidador también lo tiene que denunciar. Un perro cuidador sí, depende del caso. Depende del caso. ¿Sí? En realidad nadie se va a acordar y nadie ni va a pensar de eso. ¿Sí? Pero bueno, son cuestiones que te dice específicamente. Esto dice específicamente la resolución. Chao. Hechos de huelga o tumulto popular cuando el trabajador sea partícipe deliberado. Es decir, cuando quiera y haya decidido participar, no esté obligado. Daño producido por dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo. Dolo o culpa grave del asegurado y o sus funcionarios o directivos cuando aquel fuera una persona jurídica. Caso fortuito, fuerza mayor no imputable al asegurado. Esto debería estar cubierto, los casos fortuitos de fuerza mayor, porque eso escapan a la voluntad de todos. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene por ejemplo, una tormenta, un huracán que hace que se muevan las chapas y caiga algo sobre un trabajador. Eso es un accidente, es un caso de fuerza mayor, un caso fortuito. Daño sufrido por el cónyuge o conviviente en aparente matrimonio del asegurado. Tampoco se encuentran cubiertos los siniestros sufridos por los parientes del asegurado hasta el 3er grado de consanguinidad o afinidad. Por hechos de guerra civil o internacional, guerrilla, rebelión, vandalismo, sedición o motín y terrorismo. Los daños... O sea, tenés un pariente de empleado. Es muy normal eso. No, pero acá no te aclara eso, No te está diciendo eso, te está diciendo los daños sufridos por el cónyuge o conviviente en aparente matrimonio del asegurado, ¿sí? Pero no te está diciendo que sea empleado. Si vos lo tenés registrado... O si es tu hijo... Claro, porque es un caso que ampara la ley, es trabajador igual. Lo registrás de esa forma. Salvo que vieron que no hace falta, la ley no exige que se registre cuando son empresas familiares. Por ejemplo, cuando el hijo le ayuda al papá, no hace falta que lo blanquee como empleado. A esos casos hace referencia. Si está blanqueado, no hay duda. Si está blanqueado, tiene que estar incluido en la póliza. Bueno, pero normalmente si está tu hijo tiene un problema, no te va a hacer juicio. Normalmente. La cónyuge ya hay que dudar. Porque tampoco va a tener ART. La cónyuge ya hay que dudar porque no sé cómo va. Pero tampoco la va a tener ART. Entonces, por ende, tampoco puede acceder a este beneficio.
si no está registrado. Por hecho de guerra, bueno, ya leímos. Por hecho de lockout, cuando el asegurado sea partícipe deliberado, ¿sí? Las sumas aseguradas ya deberían haberse modificado, porque esto es del año 2011, ¿sí? El mínimo es 250.000 y el máximo es 1 millón. ¿Sí? Y se determinará en función de la protección más adecuada a las empresas, a las características de la empresa. La franquicia, también acá hay franquicia, ¿sí? Dice, la franquicia siempre va a ser obligatoria para todos los contratos de responsabilidad civil del empleador, la que no podrá ser asegurada, ¿sí? La franquicia es un descubierto a cargo del empleador que no podrá ser inferior al 5% de cada indemnización. Y la aseguradora abone por esta póliza con un mínimo de 1% y un máximo del 5% sobre la suma asegurada, ¿sí? Esta franquicia se incrementa al doble, ¿sí? Al doble de lo pactado, en los casos en que se determine que el accidente de trabajo o enfermedad profesional se produjo como consecuencia de un incumplimiento del empleador de las normas de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Yo no cumplo con las normas de higiene y seguridad, me va a cubrir igual, ¿sí? Pero me va a aumentar la franquicia de lo que yo pacté, ¿sí? Es decir, cuando me establece el 5% de cada indemnización y después me dice del 1 al 5% de la suma asegurada, nos permite ahí pactar, ¿sí? El tema es que la suma asegurada siempre es mayor que la indemnización que se suele establecer en juicio, ¿sí? Y bueno, y eso es todo. ¿Cómo la indemnización? Claro. Suma asegurada generalmente es mayor de lo que se contiene en las indemnizaciones, ¿sí? Suma asegurada me puede decir, bueno, el mínimo va a ser, qué sé yo, el máximo de la suma asegurada es 1 millón. La indemnización siempre va a ser menos. Por eso yo puedo pactar. Casi siempre es menos. Por estadística, te digo. Puede suceder que haya algún caso que sea más y que no llegue. No es que no llegue, que exceda, ¿sí? Pero es muy raro, por estadística no sucede, ¿sí? Bueno, gente, esto es todo por hoy.